balance de las diferentes exposiciones que se han realizado en este importante evento sobre montañas en nuestro país, hemos podido enfocar una temática que es bastante tratada desde hace muchos años, desde el enfoque de las ciencias naturales y también de las físicas. Pero también es importante entender este fenómeno del retroceso del cambio climático desde las ciencias sociales. París del 2015, unido a diferentes políticos y también científicos para evaluar los impactos negativos del cambio climático, al igual que otras organizaciones como el IPCC, que enfoca su atención básicamente en el cambio climático en los distintos sistemas en nuestro planeta. No puede dejarse de lado la importancia de estudiar a los sistemas de vida, a las sociedades, al comportamiento de los individuos y al comportamiento de los grupos. Más aún si estamos en un escenario donde los comportamientos humanos generan cambios en nuestros contextos, en nuestros sistemas. Estamos hablando de la etapa del antropoceno, donde el ser humano tiene mucho que responder sobre los impactos negativos que estamos teniendo y todas las evidencias que ya se tienen hoy en día de los eventos extremos, las olas de calor, las inundaciones en diferentes ciudades de todo el planeta y especialmente en Perú, que es declarado como un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. La mesa ha estado centrada básicamente en analizar cuáles son las consecuencias del cambio climático y el retroceso de los glaciares en las sociedades. Hemos tenido dos presentaciones importantes, una que ha estado enfocada en el cambio climático y las migraciones, y la otra que ha estado centrada en el cambio climático, el retroceso glaciar y los recursos hídricos, que pensamos son temas de bastante preocupación para todo el mundo, pero vuelvo a repetir, más aún para los países vulnerables, como es el caso de Perú. Dentro de las preguntas orientadoras, la primera recoge los aportes sobre los estudios que se están realizando desde las ciencias sociales en relación a los glaciares y al cambio climático. Podemos concluir que tenemos todavía una gran brecha de generación de conocimientos científicos si comparamos países desarrollados como Estados Unidos o Europa en comparación a los países sudamericanos como Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, donde no podemos encontrar evidencia científica desde las ciencias sociales. Sí es cierto, estos últimos años podemos ver que se han generado más publicaciones científicas en este tema, pero no son suficientes como para poder entender en su total complejidad todos los efectos que a diario vivimos, tanto del retroceso glaciar como del cambio climático. En este sentido, generar mayor evidencia científica de las ciencias sociales en estos temas resulta necesario. Necesario porque necesitamos contar con planes de adaptación y mitigación que no los tenemos. Estos planes de adaptación y mitigación frente al retroceso glaciar y al cambio climático deben partir de conocimientos objetivos, de evidencia científica, que si bien es cierto debe ser negociada, conversada con los actores políticos y con la sociedad sobre todo. Desde las ciencias sociales estamos muy preocupados en la falta de capacidad de los científicos a nivel general para hacer llegar los resultados en un lenguaje claro y entendible a las sociedades y sobre todo también a los políticos para que se puedan tomar decisiones adecuadas. Vemos que existe todavía un punto ciego en la parte de comunicación de conocimiento científico, en la parte de comunicación de riesgo. No alcanzamos todavía, yo diría, ni a un nivel básico de poder entendernos entre los científicos sobre cómo estamos evidenciando todo lo que se investiga en nuestro contexto. Entonces, hablar de un trabajo interdisciplinario resulta fundamental. Otra pregunta orientadora es, ¿qué metodologías
se pueden generar o se podrían desarrollar para tener un mejor entendimiento del retroceso glaciar y el cambio climático. La interdisciplinariedad, por ahora, es la única vía que tenemos para poder entender este fenómeno tan complejo, que como sabemos, resulta difícil de forma abstracta tratar de explicarlo. Necesitamos mejores herramientas, mejores metodologías, mejor disposición también de las instituciones y de los científicos para poder entender de mejor manera estos temas. Para ser más específicos, podríamos tocar los casos de la antropología social, ¿no?, a través de las etnografías, de los estudios de caso, utilizando los métodos de grupos focales o entrevistas a profundidad, recoger las vivencias de las personas. Y de parte de las ciencias del comportamiento, como es la psicología ambiental, evaluar la forma de pensar, la parte cognitiva, la forma emocional, los valores, los comportamientos que tienen los individuos en función a estos fenómenos. Entonces, sí contamos, podemos concluir de esta pregunta que sí, hoy en día en las ciencias sociales contamos con herramientas potentes y métodos potentes que nos permiten traducir lo que se puede evidenciar en el terreno social a través de los resultados que se puedan presentar. Respecto a la pregunta 3, los impactos que tiene el cambio climático sobre nuestras sociedades, pues implica riesgos, sí, pero también beneficios, ¿no? Como ya muchos lo han mencionado, en este escenario hay ganadores, pero también hay perdedores. Ganadores que quizás, como por ejemplo, el retroceso glaciar podría implicar en un primer momento a corto plazo mayor disponibilidad de recursos hídricos para las comunidades y aumentar su dinámica económica y social. Pero a largo plazo y a mediano plazo probablemente también represente un riesgo a la vez. Entonces sí podemos encontrar beneficios en estos escenarios de cambio climático y retroceso glaciar, que no siempre todo el tiempo van a ser beneficios, sino también podrían convertirse en riesgos, tanto a mediano, corto y largo plazo. ¿Cuáles son los cuáles son los desafíos futuros de las ciencias sociales con respecto a estos temas de atención en nuestro simposio? Vemos que los desafíos todavía son bastantes. Tenemos muchos desafíos que asumir y pienso que nuestro país y nuestras instituciones tienen los recursos para poder hacer frente a los escenarios futuros que tenemos que enfrentar, por ejemplo, producto de eventos extremos de cambio climático y el retroceso glaciar. El rol de la academia en este sentido es fundamental, pero la academia sin el apoyo de políticas y sin un adecuado presupuesto, pues no va a poder responder a todos los retos o a todas las necesidades. Entonces podemos concluir en esta pregunta sobre retos futuros que tenemos para hacer frente a esto, que sí, las universidades, las instituciones públicas, privadas, tienen mucho todavía que trabajar, pero si no tenemos un adecuado diseño de políticas públicas y un adecuado presupuesto que incentive la investigación, quizás no vamos a estar a la altura de los futuros desafíos que tengamos más adelante. Una última pregunta fue hacer un balance de la Ley de Recursos Hídricos, que fue tema también de interés en la Mesa 4. El recurso hídrico llama la atención desde ya en todos los países y justamente en la COP25 ha sido uno de los temas centrales, ¿no? El tema de riesgos y recursos hídricos. Básicamente, analizar la Ley de Recursos Hídricos que se implementó en el 2009 y hacer un balance de esta, qué efectos ha tenido hasta la fecha, quiénes han sido los más beneficiados de esta Ley de Recursos Hídricos. Preguntas como: ¿la Ley de Recursos Hídricos apoya a los grupos de poder o apoya a las poblaciones más vulnerables o a las más pobres?
¿A quiénes ha beneficiado en estos últimos 10 años la ley de recursos hídricos? Y para concluir, algo que salió como reflexión de nuestro grupo es ver que si bien es cierto el cambio climático vulnera a las comunidades y sobre todo a las comunidades pobres, a las mujeres, a los niños y a los ancianos, muchas veces las políticas públicas los vulneran doblemente. Entonces, estar frente a una sociedad que ya es vulnerada por efectos de la naturaleza, encontrar un escenario donde existen políticas públicas que quizás en vez de apoyar o proteger a las poblaciones, pues podrían vulnerarlas más. Muchas gracias por su atención.